Módulo número 2. Liderazgo y trabajo en equipo. Liderazgo efectivo. Como pudimos ver en el módulo anterior, los liderazgos efectivos tienen que ver con los líderes y lideresas que deben desarrollar habilidades y características que permitan dirigir a los equipos. Esto desde perspectivas más cercanas y humanas. A continuación te mostramos algunas características que debiesen desarrollarse para tener liderazgos efectivos. ¿Qué características tiene que tener el líder o la líder? Algunas características son de tipo personales, comunicacionales, estratégicas, interpersonales y laborales. En cuanto a las características personales, nos encontramos con que debe promover valores compartidos, buscar alternativas innovadoras para la solución de los problemas, confianza en sí mismo, capacidad de actuar en situaciones difíciles que suponen retos y practicar un liderazgo centrado en valores. Además, estas características permiten generar confianza entre los miembros de las organizaciones. Características comunicacionales. Estas características son mantener un flujo de comunicación en la organización, crear espacios para que todos se puedan expresar de manera libre, compartir la visión de futuro con los integrantes de las organizaciones, comunicar a los demás lo que es necesario hacer, y capacidad de escuchar para comprender y responder a los sentimientos e intereses de los demás. Características estratégicas. Buscamos que en estas características se propicie el orden y la calidad, se prioricen las actividades que lo llevan a las metas, busca el mejoramiento continuo de los miembros de su equipo y capacita al personal para que desempeñe de mejor manera su trabajo. En cuanto a las características interpersonales, nos encontramos con que busca el bienestar de todos y todas, trabaja con personas diversas sin problema, trabaja como parte de un equipo para tomar las decisiones, mantiene motivado al equipo, tiene la capacidad de manejar el conflicto y estimula el trabajo en equipo. Y en cuanto a las características laborales, nos encontramos con que este tipo de líderes busca soluciones al manejo de situaciones complejas, fortalece la organización de los trabajadores, incentiva la elaboración de políticas y protección de los trabajadores y promueve una cultura cooperativa y colaborativa. Algunas diferencias entre ser jefe versus ser líder. Los jefes dicen yo, los líderes hablan de nosotros. Los jefes toman crédito. Los líderes comparten el crédito. Los jefes culpan por las crisis. Los líderes resuelven las crisis. Los jefes ordenan y esperan. Los líderes solicitan y colaboran. Los jefes utilizan a la gente. Los líderes desarrollan a las personas. Los jefes inspiran miedo, a diferencia de los líderes que generan entusiasmo. Los jefes manejan a los empleados y dependen de la autoridad, a diferencia de los líderes, que trabajan con colaboradores y dependen de la buena voluntad y la confianza. Motivación y la comunicación de los líderes. Es importante darle un giro al ideario de cómo son las organizaciones. En su mayoría, cuando hablamos de organizaciones, pareciera que cada unidad que la compone está por separada de la organización final, generando muchas pequeñas islas que trabajan de manera individual y cada una por su lado. Existe como una separación y división respecto al trabajo coordinado del sistema completo. Una forma de cambiar esta concepción es entender que todos los componentes de la organización pertenecen al mismo sistema y por lo tanto lo que sucede en cada una de estas pequeñas islas o unidades afecta al resultado final, que puede ser la meta, la misión o la visión de cada organización. De este modo, activamos una visión de comunidad o ciudad, donde todas las unidades son parcialmente responsables de contribuir a su éxito y algunos son responsables del todo. Es importante saber que la forma de liderar en estos casos se trata de gestionar a los seres humanos y la tarea es hacer que las personas sean capaces de generar un desempeño. Una pregunta a la que se enfrentan los líderes de los equipos habitualmente tiene que ver con ¿cómo motivamos a las personas? ¿Cómo podemos mejorar el compromiso? Los líderes y los jefes de recursos humanos
consideran que la falta de compromiso de los empleados es una de sus principales prioridades. Pero, ¿por qué muchos trabajadores no se sienten comprometidos? Técnicamente, no podemos hacer que las personas se sientan motivadas o comprometidas, pero ciertamente podemos establecer las condiciones adecuadas que maximicen la probabilidad de que esto suceda, incluso si el éxito nunca es seguro. ¿El compromiso de los empleados es acaso una motivación intrínseca o extrínseca? La motivación extrínseca se define como todas esas acciones que realizamos con el fin de obtener algún tipo de recompensa externa. Puede ser algo físico, monetario o un refuerzo psicológico. Es decir, el factor motivador no es una consecuencia natural de la tarea. Por otra parte, la motivación intrínseca responde a lo que se hace referencia a todas aquellas acciones donde la persona lleva a cabo una serie de conductas por propia voluntad, inspiración y deseo, nunca por obtener una mera recompensa externa. Es por esto que es muy importante saber qué es lo que motiva a las personas de nuestros equipos, lograr conectar con el propósito personal y además el de la organización. Esto implica conocer a las personas, comunicarnos de forma directa y crear una cultura de feedback o retroalimentación. De esta forma, buscamos nutrir el sistema, comprometiendo a las personas y sus interacciones, mejorando los sistemas, lo que no significa que todo lo que hagamos saldrá bien, sino que siendo capaces de aprender incluso ante los errores y las cosas que no salen tan bien. Nutrir una cultura orientada al servicio y que sea una mejora para nuestros usuarios o clientes. Gestionar el sistema y no a las personas. Co-crear el trabajo. Incorporar las distintas visiones que hay, ya que no solamente existen expertos y no todos los líderes son expertos, sino que lideran equipos en las cuales podemos ver distintas habilidades desarrolladas. La idea es que entre todos podamos co-crear nuestro trabajo y mejorar nuestras condiciones en el mismo. En cuanto al concepto de liderazgo estratégico, lo único que queda por hacer para los líderes es hacer crecer y nutrir todo el sistema, energizar a las personas, ya que las personas son la parte más importante de una organización y los líderes deben hacer lo que sea necesario para mantener a las personas activas, creativas y motivadas. Buscamos que estos líderes ayuden y fomenten el desarrollar las competencias. Los equipos no pueden lograr sus objetivos si los miembros del mismo no son lo suficientemente capaces y por lo tanto los líderes deben contribuir al desarrollo de sus competencias. En este caso hay que tener claro que un líder no administra a las personas, sino que al sistema. Dave Gray, en The Connected Company, dice, el trabajo de los líderes es diseñar y ejecutar los sistemas que respaldan a la empresa para lograr su propósito. Y es que solo podemos apuntar a la motivación y la felicidad del trabajador cuando todos se sienten responsables de la gestión y cuando los líderes aprenden a administrar el sistema en lugar de las personas. Para esto, es necesario empoderar a los equipos para que se sientan parte de esta gestión y de la real importancia que tienen los sistemas, fomentando así la colaboración efectiva en la red. Y es que el feedback o la retroalimentación es muy importante. Algo así como el 37% de los líderes se sienten incómodos dando retroalimentación directa a los empleados, pero hay 5 razones por las cuales deberían hacerlo. Para Isaac Getz, el gerente debe ser el jardinero de un ecosistema que promueva el crecimiento y el desarrollo de cada empleado. La primera razón por la cual es conveniente poder realizar feedback es que puede mantener al equipo en marcha. Los comentarios deben ser siempre constructivos. Esto es el fertilizante para desarrollar las competencias del equipo. 2. Da un sentido de pertenencia y propósito. Tanto la retroalimentación positiva como la negativa contribuyen a un sentido de confianza y propósito en el equipo. La tercera razón por la cual es conveniente llevar a cabo el feedback es que aumenta el crecimiento y la felicidad. ¿Recuerdas la última vez que alguien te felicitó por tu trabajo o simplemente mencionó algo sobre ti que no habías oído antes?
4. Desbloquea el cambio y la innovación. No habrá ningún cambio o mejora si no proporcionaste retroalimentación constructiva. Y 5. La retroalimentación evita que los equipos se atasquen o desanimen. Esto es muy importante, ya que la retroalimentación es algo que todo el mundo necesita, porque todos somos aprendices únicos y continuos. Aquí te presentamos la técnica del Feedback Wrap. Esta es una técnica del Management 3.0 que brinda herramientas a los líderes que se enfrentan al desafío de retroalimentar a su equipo de una forma más amigable. Tiene un enfoque más humano que se centra en la persona y ayuda a enfocarse tanto en la mejora personal como también en la mejora sistemática durante el tiempo. En este caso, esta técnica te la presentamos como una receta. El primer ingrediente es: describe tu contexto. Empieza por ofrecer contexto para aumentar la comprensión y apreciación de la otra persona de tu situación. Ingrediente número 2. Lista tus observaciones. A continuación, ofrece observaciones sin apuntar con el dedo. Da ejemplos e instancias concretas. Ingrediente número 3. Expresa tus sentimientos. Deja que el destinatario sepa cómo te sientes acerca de los hechos, creando conciencia sobre el impacto de los hechos en ti sin culpar a nadie en particular. Ingrediente número 4. Explica el valor. Explica tus necesidades, porque el receptor puede no darse cuenta de lo que es importante para ti. Y como último ingrediente, ofrece algunas sugerencias. Permite que la persona averigüe qué debe hacerse para cerrar la brecha entre las necesidades y los hechos, y le ofreces una sugerencia o dos para así poder avanzar. Otro elemento esencial en el liderazgo es poder empoderar a los equipos. Esto requiere de poder liderar de forma distributiva. El empoderamiento requiere la delegación de decisiones. Y los líderes suelen temer una pérdida de control cuando los equipos se hacen cargo de la toma de decisiones. Por otra parte, los trabajadores creativos a veces no tienen idea de cómo asumir la responsabilidad. A veces, el vínculo entre un jefe y subordinados a menudo crea una relación poco saludable tipo padre-hijos. Por lo tanto, todos los trabajadores esperan que los líderes tengan la respuesta a todo. Sin embargo, esto es imposible, ya que cada trabajador tiene solo un modelo mental incompleto de todo el trabajo. Es decir, cada uno ve su parte del trabajo. Es por esto que lo mejor que se puede hacer es distribuir el control entre todos y transparentar para poder conocer y generar nuevas ideas al momento de generar cambios y trabajar de la manera más correcta. El empoderamiento habla de un control distribuido, y es que las personas empoderadas mejoran la eficacia y la supervivencia del sistema. Las organizaciones empoderadas son más flexibles y ágiles. Es muy importante saber que hay que poner límites. Esto no trata de que al empoderar cada uno hace lo que quiere. Simplemente lo que hacemos es conversar respecto a quién tiene qué atribuciones y cuáles van a ser los límites del sistema. Como líder, no gestionamos personas, gestionamos el sistema. Y de esta forma no empodera a nuestros trabajadores, sino que empoderamos nuestra organización. Al distribuir el control de una organización, no solamente empoderamos a los trabajadores, sino que también empoderamos a los líderes que son capaces de poder descansar en su equipo y confiar para trabajar de una manera más colaborativa y cooperativa. ¿Trabajo en equipo o equipos de trabajo? Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Proverbio chino. Estimado alumno o alumna, te invitamos a revisar el video que está en la sección de descargables, Una familia humana. Cuando vemos el video que se trata de la familia humana, ¿qué diferencias importantes hubo antes y después en la familia? ¿Por qué el trabajo individual afecta a nuestro equipo? ¿Qué aspectos positivos permitieron lograr el bienestar del equipo? Trabajo en equipo. El trabajo en equipo en las organizaciones es la calidad de la labor de un grupo de personas que genera una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado. Y los esfuerzos de sus individuos dan como resultado un nivel de rendimiento superior a la suma de todos los aportes individuales.
De esta forma, un grupo de trabajo es un conjunto de individuos que interactúan entre sí para compartir información y tomar decisiones. Pero esta interacción no implica que se involucren para compartir responsabilidades conjuntas. Versus un equipo de trabajo. El equipo es un conjunto de personas que trabajan y se apoyan para lograr las metas de manera conjuntas, de forma colaborativa, cooperativa y con responsabilidades mutuas, teniendo todos un liderazgo dentro de su rol. Si te fijas, una vez más, estamos hablando de equipos que son autogestionados y que son capaces de poder, además, empoderarse cada uno con su liderazgo y su cargo en su rol. El concepto de objetivo común y valor del trabajo en equipo. El equipo comparte percepciones y tiene una propuesta en común. Está de acuerdo con los procedimientos del trabajo y coopera entre sí. Acepta un compromiso y resuelve sus desacuerdos. Esto es muy importante que se sepa que no es una situación espontánea, sino que es parte de un proceso constructivo donde las personas aportan cada una con sus conocimientos y sus habilidades. Las condiciones para el trabajo en equipo son las siguientes. En cuanto al contexto, debe existir una estructura organizacional y generación de espacios que propicien los ambientes bien tratantes y además donde la comunicación pueda fluir. Lo segundo tiene que ver con la composición. Deben existir miembros y roles que incluyan funciones conjuntas pertinentes a las necesidades del equipo. El cuarto elemento tiene que ver con el proceso. Estos procesos donde el equipo se va construyendo en general deben ser y son democráticos y participativos y requieren de ser dinámicos en pos de la mejora continua. Por último, se debe diseñar. Este diseño hace referencia a planificar metas y pasos para poder concretar el trabajo. Esto genera oportunidades de poder aportar con los talentos cada uno de los miembros. Las relaciones que se forman en el trabajo llegan a tener una influencia considerable en el rendimiento y el comportamiento de los empleados. Las relaciones que se generan entre las personas dentro del trabajo ayudan a propiciar un ambiente favorable para ellas. Y es que en la medida que se construyen relaciones laborales sanas, el trabajo diario se vuelve menos estresante, más cooperativo y por ende más productivo. Las relaciones interpersonales están gobernadas por los principios de reciprocidad y equidad. Y es que estos principios de equidad y reciprocidad hacen referencia a lo siguiente. El principio de equidad hace referencia a que cada uno de nosotros puede aportar distintos elementos para el trabajo en equipo. Cada uno tiene habilidades y conocimientos que nos hacen únicos y que seguimos aprendiendo. Esto sin duda alguna le permite al equipo ser diverso. El otro principio es el principio de reciprocidad, donde se entiende que esta reciprocidad se da en generación de el recibir ayuda y el dar también. Cuando existe ausencia de reciprocidad, se generan sentimientos negativos, tanto si se da más de lo que se recibe, por ahí es la percepción de estar siendo explotados, o como si se recibe más de lo que se da, sentimientos de deuda hacia otra persona o hacia la organización. La comunicación es clave para poder llevar a la práctica las herramientas de retroalimentación y reconocimiento. Las prácticas de retroalimentación hacen referencia a la actividad comunicativa en la que una persona le transmite a otra información, observaciones e ideas respecto a sus fortalezas y áreas de oportunidad. Por otra parte, el reconocimiento es un conjunto de prácticas proyectadas a retribuir y felicitar a los trabajadores con el objetivo de poder fortalecer y consolidar las conductas y actitudes positivas. Contar con estas prácticas de retroalimentación y reconocimiento contribuyen a fortalecer los equipos en su clima laboral y favorece sin duda alguna el trabajo en equipo. Cuando se desencadena el conflicto intragrupal, aumenta el efecto del conflicto intrapersonal sobre la satisfacción laboral. Y es que el desempeño del equipo se relaciona positivamente con la satisfacción en el trabajo. Influencia de las relaciones interpersonales en el clima laboral. Las actitudes son sentimientos, creencias, tendencias conductuales más o menos duraderas acerca de las personas, grupos, ideas, cuestiones u objetivos específicos.
el trabajador o la trabajadora puede responder de manera eficiente a su trabajo, es decir, que cumple con los objetivos. Sin embargo, su actitud hacia sus compañeros, superiores, políticas de la organización puede ser negativa, lo que ocasiona un clima laboral tenso y poco propicio para la productividad. En cuanto a la comunicación efectiva, es importante recordar esta frase. El único mensaje que cuenta es el que se entiende, no importa si es el que realmente pretendías ofrecer. Es por esto que es necesario poder conocer el proceso de la comunicación de forma íntegra y es necesario poder establecer mecanismos que aseguren que el mensaje que queremos transmitir llegue de una manera correcta al receptor. Podemos lograr a través de la retroalimentación esto, ya que así podemos asegurarnos de que el mensaje fue recibido con éxito. Es decir, si yo te pregunto, ¿has entendido esto? Y tú me dices que sí, la pregunta es, ¿qué entendiste de todo esto? De esta manera podemos empezar a pensar en preguntas y en sistemas que nos permitan retroalimentar. Esto se aplica obviamente a todos los tipos de relaciones y en particular a la forma en la cual nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo. Y es que la comunicación tiene distintas formas. Aquí te presentamos 3 tipos de comunicación: la verbal, la no verbal y la escrita. La comunicación verbal se trata de aquella comunicación que es a través del uso de las palabras para la interacción entre los seres humanos, el lenguaje propiamente dicho, expresado de forma hablada. Este se encuentra influenciado por nuestras habilidades interpersonales. La comunicación escrita, por otra parte, implica la transmisión de un mensaje a través de un medio escrito o electrónico. En el momento de iniciarse, el emisor y el receptor no tienen necesariamente que coincidir en el espacio y en el tiempo de forma simultánea. La comunicación no verbal es la parte del mensaje que se transmite a través de gestos, expresiones y movimientos corporales. El significado varía de una cultura a otra y es tan importante como el lenguaje verbal. Contradice el lenguaje verbal si es que no va de la mano y regula el flujo de la conversación. La comunicación verbal y no verbal. La comunicación verbal o comunicación oral tiene la capacidad de utilizar la voz para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras. Los gestos y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante forman parte de aquello que inconscientemente acompaña nuestras palabras, pero que son parte de la comunicación no verbal. Es así como la comunicación no verbal entonces se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación de comunicación que no son palabras escritas u orales. En la comunicación cara a cara, la comunicación no verbal es muy importante ya que aporta información que complementa lo hablado. El 35% de la comunicación depende del componente verbal versus un 65% que corresponde al componente no verbal, gestos, movimientos, señales, entre otros. Estos son elementos a tener en cuenta cuando revisamos contenidos como los anteriores. Me refiero al feedback, al empoderamiento de los equipos y el liderazgo. Esto principalmente porque es importante poder desarrollar habilidades asociadas a estas necesidades. Una herramienta muy importante en la comunicación efectiva es la escucha activa. Y acá es donde vamos a ver la diferencia de oír y escuchar. Oír hace referencia a la posibilidad física de poder sentir sonidos. Esto se centra en lo biológico y lo fisiológico. La parte de escuchar suma un componente interpretativo, es decir, oír y escuchar son cosas que son distintas. La primera es biológica y la segunda tiene que ver con lo cognitivo, es decir, este componente que es de interpretación. Sin embargo, la escucha activa es la mezcla o la suma de estos dos elementos, ya que es la habilidad de escuchar no solo lo que la persona está expresando directamente, sino que también sus sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Entonces, la suma de oír más interpretar es igual a escuchar de forma activa. Esto refiere a nuestro propio modelo que tenemos del mundo. Entonces, cabe preguntarse, ¿desde qué interpretación estamos escuchando? Juicios, valores, experiencias, creencias, culturas, origen, intereses, ganas, etapas de vida, distinciones que hacemos.
Cualquiera de ellas hace que nos pongamos nuestras gafas, o en este caso, nuestros audífonos, para escuchar a otros e interpretar lo que están diciendo. Y es que para poder escuchar más activamente, te dejamos el modelo de las 5 T. La primera T hace referencia al tono, que se trata del timbre, la entonación y el énfasis de nuestra voz al momento de relacionarnos. No tiene que ver necesariamente con el volumen. La segunda T es el trato, que se refiere a la forma en cómo nos dirigimos físicamente, psicológicamente y verbalmente a nuestro interlocutor al momento de relacionarnos. La siguiente T es la tolerancia, y vamos a entender por tolerancia aquella capacidad de comprensión y paciencia que se pueda tener con nuestro interlocutor al momento de relacionarnos. Y por último, el tino, el cual está ubicado de forma asertiva y atinada, que podemos ser en nuestras relaciones interpersonales. Hasta aquí vamos con las 4 T de base, pero la última T hace referencia al tacto, donde equivale a la prudencia que debemos tener para poder tratar asuntos delicados o de las personas. Esto nos lleva inevitablemente a desarrollar la empatía. El saber escuchar involucra muchos aspectos que debemos saber manejar para poder optimizar así resultados positivos en nuestro comportamiento y en nuestras interrelaciones, para que se manifieste un clima positivo que genere confianza, respeto, interés y atención. Una frase de Winston Churchill dice: se necesita coraje para pararse y hablar, pero mucho más para sentarse y escuchar. Competencias de asertividad y comunicación asertiva. En los estilos comunicativos vamos a observar, como en la lámina, que existe un continuo entre pasivo, asertivo y agresivo. La comunicación más bien pasiva hace referencia a que no soy capaz de expresar mis emociones. Reprimo las mismas por temor e inseguridad. El siguiente extremo de este continuo hace referencia a la comunicación agresiva, donde soy capaz de expresar mi opinión pero de manera irrespetuosa, explotando y pasando a llevar al resto. Y por último, en la mitad de estos dos continuos, vamos a observar el estilo de comunicación asertiva, donde soy capaz de manifestar mi opinión de forma respetuosa para mí y los demás. Cada persona posee diferentes características, así que lo que para una persona puede resultar adecuado no es generalizable. Y de ahí la dificultad y la necesidad de realizar una evaluación adecuada de las habilidades personales como paso previo para la mejora de estas. Estilo de comunicación pasiva. Algunos elementos no verbales de la comunicación pasiva son una expresión facial seria, una mirada que es huidiza, una sonrisa mínima y tensa, una postura distante y contraída, orientación ladeada, distancia amplia y nulo contacto físico, gestos escasos, automanipulaciones abundantes y movimientos nerviosos con manos y piernas. Estos son elementos no verbales. En cuanto a elementos paraverbales de la comunicación pasiva, nos encontramos con un volumen de voz bajo, un tono que tiende a la monotonía, una fluidez verbal escasa y muy entrecortada, una velocidad rápida para hablar, una claridad escasa en lo que se dice, tiempo de habla escaso y pausas muy largas con silencios abundantes. En cuanto a elementos verbales de la comunicación pasiva, nos encontramos con contenido condicional. Yo haría esto sí. Atención personal escasa. Fórmula de pocas preguntas y responde a preguntas sin extenderse demasiado. En cuanto a las creencias, no expresa sus sentimientos verdaderos, ni tampoco sus desacuerdos. Los demás tienen más derechos que yo. El estilo de comunicación pasivo es más bien indirecto, siempre está de acuerdo y no habla mucho. Sus características tienen que ver con que se disculpa constantemente, confía más en otros que en sí mismo, no expresa lo que siente o lo que piensa y permite que otros tomen decisiones por él o ella, no obtiene lo que quiere. La conducta verbal tiene relación con lo que dijimos anteriormente. Hay muchos mitigadores y además condicionales. Las palabras de relleno, ¿es cierto? Anuladores, en realidad no es tan importante, no estoy tan seguro. Respecto a la conducta no verbal, hay poco contacto visual, la cabeza tiende a estar cabizbaja, hay una postura deprimida, manos húmedas y voz débil. Algunos sentimientos que se pueden experimentar es sentirse indefenso y se pregunta por qué no recibe el crédito por su buen trabajo. En cuanto al estilo de resolución del problema, el estilo más bien pasivo evade, ignora,
deja o posterga, se retira, en acuerdo externamente pero a nivel interno hay ocasiones en que no está de acuerdo y solicita consejos y supervisión. Y por último, los efectos del estilo de comunicación pasiva es que se da por vencido más rápidamente, desarrolla dependencias en las relaciones, no sabe dónde está su posición y pierde progresivamente su autoestima. Promueve las causas de otros y no las propias. Estilo de comunicación agresiva. En cuanto a los elementos no verbales, podemos observar una expresión facial seria, una mirada directa y fija, muy pocas sonrisas, una postura intimidatoria, por mirada, distancia y también orientación, una orientación enfrentada hacia un otro, no respeta distancias, ni personales ni sociales, y existen gestos abundantes y amenazadores. En cuanto a los elementos paraverbales, nos encontramos con un volumen de voz elevado, un tono tendente a monótono por lo alto, una habla fluida, una velocidad rápida, claridad escasa en lo que se dice, tiempo de habla excesivo, incluso desproporcionado. No hace pausas ni silencios, y la latencia de respuesta es muy rápida. En cuanto a los elementos verbales, observamos que hay contenido de imperativo y amenazador. La atención personal es escasa o nula. Hay abundantes tacos y palabras malsonantes. Hay un lenguaje que es machista, sexista y homofóbico. Al preguntar, enlaza muchas preguntas a la vez y contesta sin relación a la pregunta. Respecto a las creencias de las personas que tienen un estilo de comunicación más agresiva, existen aquellas como la gente debería ser más como yo. Yo no me equivoco ni cometo errores. Tengo derechos, pero ustedes no. Características de esta comunicación es que saca provechos de otros para conseguir sus metas. Son personas más bien expresivas y autoestimulantes a expensas de otros. Es bastante sarcástico. El estilo de comunicación es más bien cerrado. No escucha a otros. Tiene dificultades para ver el punto de vista de los demás. Interrumpe. Monopoliza la conversación. En cuanto a la conducta no verbal, tiene un contacto visual airado. Se mueven o se inclinan demasiado cerca. Hay ademanes amenazadores y una voz muy alta e interrupciones frecuentes. La conducta verbal de este estilo de comunicación tiende a tener palabrotas y lenguaje abusivo y obsceno, términos sexistas o racistas. Evalúa la conducta de otros. Realiza amenazas de tipo explícita. En cuanto a los efectos, provoca la contraagresión. Salía con otros para molestar a las otras personas. Se enferma. Deterioro de las relaciones humanas, miente y encubre. En cuanto al estilo de la resolución de problemas, observamos que gana con argumentos de amenaza y ataques y opera bajo la posición de ganar-perder. Sentimientos que experimenta son relacionados con la autoestima baja, ya que recurre a la agresión porque no conoce otra forma de comunicar. Hay una alta ansiedad, culpa y frustración en sus relaciones con los demás. Estilo de comunicación asertiva. Este es el último estilo de comunicación y algunos elementos no verbales de este tipo o estilo de comunicación son los siguientes. Existe una expresión facial amistosa, un contacto ocular directo, una sonrisa frecuente, una postura erguida, una orientación frontal. Las distancias son adecuadas con la posibilidad de contacto físico. Existen gestos firmes pero no bruscos acompañados de discurso y las manos más bien sueltas. En cuanto a los elementos paraverbales, observamos un volumen de conversación, una entonación variada que resulta agradable, una fluidez verbal adecuada, velocidad ajustada, más bien pausada, una claridad adecuada. El tiempo de habla es proporcional a los participantes. Existen pausas y silencios adecuados, además de una latencia de respuesta suficiente. En cuanto a los elementos verbales, observamos que hay contenido directo que expresa de forma personal, una atención personal abundante, una presencia de halagos y refuerzo verbal. Formula preguntas variadas y abundantes. Responde a las preguntas según la formulación de las mismas, ya sean estas de tipo abiertas o cerradas. Otros elementos que caracterizan a la comunicación asertiva son los siguientes. Existen creencias relativas a que somos valiosos, al igual que el resto. Sabe que la asertividad no significa que siempre uno gana. Uno tiene derechos al igual que los demás. El estilo de comunicación es más bien efectivo. Sabe escuchar, establece límites, clarifica expectativas, establece observaciones y no juicios. Se expresa de manera directa, honesta acerca de sus sentimientos
y de lo que quiera, y considera los sentimientos de los demás. Las características son que tiende a no enjuiciar ni etiquetar, cree en sí y en otros, es una persona autosuficiente, abierto, flexible y versátil, con sentido del humor, decisivo y proactivo. En cuanto a la conducta no verbal, observamos un buen contacto visual, una postura relajada y firme, una voz fuerte, firme y audible, una expresión facial y tonos apropiados al mensaje. Se asegura de que la comprensión del mensaje se dé. En cuanto a la conducta no verbal, el lenguaje es más bien directo, sin ambigüedades. No evalúa la conducta de los demás. Usa la palabra yo y afirmaciones cooperativas como nosotros. Pregunta por alternativas. Expresa sus deseos y lo que piensa. Los sentimientos que tiende a experimentar son relativos al entusiasmo y el bienestar. Y para resolver problemas, las personas asertivas tienden a negociar, a confrontar el problema cuando sucede y no dejar que sus pensamientos negativos y sentimientos negativos se apoderen. Y por último, los efectos de la comunicación asertiva tienen que ver con aumentar la autoestima y la confianza en nosotros mismos y en los demás, además de motivarnos y darnos entendimiento. Como reflexión final de este curso, ¿cuál crees tú que es tu estilo de comunicación más común? Recuerda que todas las personas transitamos por este continuo, es decir, hay ocasiones en las cuales somos más agresivos, otras más pasivos, pero lo ideal es que tratemos de ser asertivos todo el tiempo, que exista un equilibrio. ¿Crees que puedes poner en práctica aquellos elementos comunicacionales que te ayudan a desarrollar un mejor liderazgo y una mejor comunicación con tu equipo?